Muy buenas tardes, de nueva cuenta, estimados. Bienvenidos a este módulo número 3, referente a lo que son las investigaciones de corte o enfoque cuantitativo. Llegamos ya a esta última jornada, a lo que es el cuarto video, donde vamos a aprender de forma específica acerca de esos instrumentos que se toman en cuenta al momento de realizar una investigación de corte cuantitativo. Esta investigación o este video va a ser un poco más corto en relación al resto, ya que nos vamos a limitar única y exclusivamente a esos métodos de investigación. Así que agradecerle de nueva cuenta a lo que es la revista Crítica Conciencia, la cual está vinculada a la Universidad Politécnica de Valle del Tuy en Venezuela, hasta donde enviamos un caluroso y afectuoso saludos. Vamos a iniciar entonces con el tema de este día, y vamos a hablar acerca de esas técnicas de investigación utilizadas a lo que es el enfoque de tipo cuantitativo. Repito, ya los que no me conocen aún, mi nombre es Alexander Ávila y soy la persona que les va a estar impartiendo este importante módulo. Bueno, recordemos siempre que en videos anteriores ya establecimos que cómo se inicia una investigación cuantitativa. Hablamos que una investigación cuantitativa pues empieza con lo que es un planteamiento de un problema, qué es lo que yo pretendo investigar, qué es lo que yo quiero investigar. Luego de eso viene una recopilación de información. Luego va lo que es una recolección de datos. Luego va una serie de pasos que están relacionados con este elemento. Entonces, las técnicas de investigación son las herramientas que la persona investigadora, que el autor, que el investigador va a aplicar en la realidad para obtener datos que requieren completar su investigación. Entonces, nos vamos a concentrar en este video a lo que son las técnicas cuantitativas más utilizadas. Repito, cuando tengamos ese encuentro a través del canal YouTube, vamos juntos a trabajar de forma más profunda y a poder responder a las preguntas que a través de este video, pues es una grabación, no podemos responderlas. Y vamos entonces a conocer cada uno de esos apartados en las plantillas siguientes. Bueno, los contenidos que vamos a ver es la introducción, lo que es la entrevista estructurada y lo que es la encuesta. ¿Qué son las técnicas de investigación? Las técnicas de investigación son los instrumentos o las herramientas que la persona que investiga utiliza para buscar la información que requiere de la realidad con el propósito de fundamentar tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Responder la pregunta de investigación, cumplir con el enunciado en cada objetivo de investigación y comprobar, refutar, debatir, confrontar cada hipótesis planteada. La información recabada por la persona que investiga luego deberá ser procesada, analizada o interpretada, que ya establecimos que este proceso es bastante fuerte, es bastante importante al momento de establecerlas o desarrollarlas en el apartado de las conclusiones. ¿Cuáles son las técnicas cuantitativas más comunes? Bueno, tenemos lo que es la entrevista estructurada y tenemos también lo que es la encuesta. La encuesta, pues, viene siendo muy utilizada y ahorita con lo que son encuestas Google, nos permite a nosotros a través de un grupo WhatsApp o invitar a alguien a que pueda, por favor, responder las preguntas de lo que nosotros queremos realizar. Ya la tecnología cada vez nos favorece y es como nuestra mano derecha para hacer más efectiva nuestra tarea. La entrevista estructurada. ¿Qué es una entrevista estructurada? Una entrevista estructurada es una técnica de investigación que pretende conocer respuestas puntuales brindadas por la persona que actúa como informante clave sobre un tema en particular. Entonces aquí ya las preguntas tienen una forma y en una estructura tal que nosotros ya sabemos qué es lo que quieren que nos responda la persona. Ya sabemos qué es lo que queremos que nos informe la persona. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? O sea, en ese elemento va orientado lo que es ese elemento. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos logísticos? La entrevista estructurada debe considerar los siguientes aspectos. Uno, identificación del informante clave. Es clave porque dará a conocer la información que no se obtendrá de ninguna otra fuente.
Si yo lo que quiero, digamos, es entrevistar personas que elaboran cierto fármaco, entonces son a ellos a los que tengo que dirigir la entrevista o lo que son las preguntas. Es como esa experticidad o esa pericia que esas preguntas solamente ese tipo de personas las puede responder. Número dos, contextualización. Que aquí es el contexto, de poner en contexto cuál es el tema de fondo y los propósitos que se tiene en la investigación. No se trata de investigar y arrojar datos estadísticos, sino que también se trata de que la investigación tenga un propósito, tenga un objetivo, para qué va a servir, cuál va a ser la finalidad, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser, digamos, el impacto social que va a tener esta investigación. Lo tercero es que hay una definición de fecha y hora, lugar y tiempo aproximado de duración de la entrevista, porque debemos ser también estructurados, pero también no debemos de cansar mucho al entrevistado en virtud de que las preguntas deben redactarse a razón de lo que yo pretendo investigar. Y también debe definirse ahí la fecha, hora, día, lugar. Siempre, bueno, si ya digamos yo estoy grabando esa entrevista, entonces es bueno decir en qué fecha, en qué hora se desarrolló y en qué horario. Diseño de la entrevista, bueno, se elaboran una batería o una serie de preguntas. Repito que aquí van a ser las preguntas claves que yo quiero que esta persona me responda, no que me responda lo que yo quiero, sino que para poner límites a las preguntas, pues se tome como zona fronteriza esa interrogante. Número 5, mecanismo de recolección de la información, que puede ser manual o electrónica. Yo puedo ir con una hoja de papel y se la aplico a un grupo, a una muestra, a una población específica de forma presencial, en físico, o también la puede hacer de forma electrónica. Garantías legales. ¿Qué son las garantías legales? Bueno, estas garantías legales es la utilización de los datos primarios para efectos de una investigación científica. No olvidemos que el principio ético debe primar en una investigación, la forma en cómo se toma la muestra. Algunos experimentos genéticos, ya los expertos en el tema ya saben sobre qué no se puede hacer o qué se debe hacer en este tipo de investigaciones. La posibilidad de conocimiento previo de la serie de preguntas, la confidencialidad, mecanismo de acopio y transcripciones. A veces la confidencialidad es importante, ¿por qué? Porque hay personas de las cuales es necesario obtener cierta información. Ellos son empleados y han firmado un contrato de confidencialidad donde a ellos se les obliga a no decir, no hablar nada al respecto sobre el tema o sobre el ámbito en el cual ellos están desarrollando, pero que nosotros necesitamos cierta información. La garantía de anonimato en caso de que la persona informante lo solicite. Aquí el anonimato también juega un papel muy importante porque hay personas que no quieren que su nombre sea colocado ahí, y es una forma en cómo se puede resguardar la confidencialidad también, que se mantenga el anonimato en las personas a quien se entrevista. Aquí, fíjense que aquí cuando se habla de este tema, cuando se tocan temas sensibles como enfermedades, enfermedades de base, enfermedades de tipo viral, bacterianas. Todo esto tiene un impacto a la forma, a la manera en que se realiza esa investigación. Y también la vigencia de la información obtenida, si es vigente o no es vigente. Algunas investigaciones dicen que después de 5 años ya carecen de cierta cientificidad. Es mejor tomar investigación desde 5 años o menos para poder tener datos mucho más precisos y mucho más actuales. El diseño de la entrevista. Bueno, en el diseño de la entrevista hay una batería, una serie de preguntas que se pueden determinar. Cuántas preguntas yo voy a realizar, en qué orden quiero que los entrevistados me respondan. Y generalmente se empieza con una pregunta para romper el hielo. A veces las personas entrevistadas están como tiesas, están un tanto duras sabiendo que se les va a preguntar, pero se empiezan cosas sencillas: cuál es la edad, cuál es su hobby en algún momento, y se les pregunta ese componente. Así que es bueno saber en qué orden van y se puede ir de lo sencillo a lo complejo, que es lo mucho más importante en estas preguntas. Las preguntas centrales se ordenan de la más general a lo específico, lo que les comentaba, de lo que sabe la persona a lo que desconoce.
Entonces ahí tiene un método más deductivo, más que inductivo, ya que se parte de lo que sabe a lo que no sabe. Y no perder el tiempo haciendo preguntas superficiales. ¿Qué piensa usted al respecto? O sea, no, hay que ser muy detallado a lo que yo pretendo a lo que quiero que me respondan dichas personas. La validez de la prueba. Bueno, una prueba en términos jurídicos, fíjense que hablamos que hay prueba lícita, prueba ilícita, pero aquí podemos hablar de prueba válida o inválida cuando los mecanismos, herramientas que se utilizaron son científicos. Entonces, la prueba de la validez consiste en someter a prueba una versión borrador de la entrevista estructurada mediante la aplicación de una serie de preguntas a una más personas con el propósito de simular la ejecución de la técnica y adoptar medidas correctivas para perfeccionarla. ¿Qué significa esto? Que si yo identifico que hay una pregunta que es sugestiva, en la cual yo estoy orientando al entrevistado a que responda como yo quiero, entonces así se está afectando la validez de la muestra, se está afectando la forma de preguntar o repreguntar en esa entrevista. La prueba de validez permite detectar la comprensión de las preguntas o le permite identificar los errores que usted está haciendo en esa entrevista, el tipo de lenguaje utilizado. A veces utilizamos un léxico muy científico y debemos colocarnos al nivel o a la altura de las personas que se están entrevistando. El orden de las preguntas y cualquier otro aspecto que garantice la eficacia de la ejecución de dicha técnica. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe brindar a los datos primarios? Bueno, en la transcripción de la entrevista aplica principalmente cuando los datos no se pueden obtener de ninguna otra fuente. Es la comprobación de la ejecución de la técnica y una garantía de confiabilidad para quien investiga. Es particularmente útil cuando se pretende citar textualmente la información obtenida mediante la ejecución de lo que es la técnica. Otro elemento son la síntesis de ideas centrales. La entrevista es utilizada como complemento de una técnica de mayor importancia para la investigación. No hace falta transcribirla, ni se harán citas textuales en un documento. Entonces aquí se tiene que hacer una revisión de la bibliografía, tomar el extracto y determinar qué es lo que a usted le puede servir o qué no le puede servir como complemento a la pregunta o problema que usted está efectuando. Análisis de datos primarios. Los datos pueden ser analizados de manera manual o electrónica. Ahorita pues estamos en una época donde la irrupción tecnológica está impactando y a todo el mundo lo está haciendo de forma electrónica. Datos en software se analizan, se triangulan de forma más expedita según la cantidad de información brindada por el informante clave. La corroboración o verificación de información obtenida, quien investiga puede solicitarla al informante. No es una nueva entrevista, sino una ampliación de la ya realizada. Si existieron algún tipo de vacíos o algo que vio que la persona aportó, pero que gustaría que lo ampliara, también puede corroborar o verificar esa información. En el análisis se aplica el abordaje de la información desde conceptos centrales o los postulados de las teorías seleccionadas. Vamos entonces ahora con la siguiente elemento de lo que son estos métodos cuantitativos y nos hacemos referencia a la encuesta. La encuesta es como que la herramienta más expedita que más tiende a utilizarse y no es lo mismo una encuesta que un cuestionario. Les animo a que podamos buscar la diferencia entre ambos elementos. La técnica encuesta es un cuestionario, pues es diferente, pero en el cuestionario es un instrumento de acopio de datos primarios cuyo propósito es concretar los objetivos de investigación en preguntas de distinto tipo y que las personas informantes responden de acuerdo a su nivel de conocimiento sobre el tema de investigación. En eso es el cuestionario. Aspectos metodológicos. Al ser un instrumento científico, el cuestionario está supeditado a la identificación de las personas informantes, que tienen que identificar nombre, edad, sexo, nivel de escolaridad. Esos elementos son importantes ante la imposibilidad de encuestar a grandes cantidades de personas. El cuestionario se aplica a una muestra, a una porción de personas. La muestra puede ser aleatoria y no aleatoria, aunque se busca mejor en estos métodos cuantitativos que en sí, que sea la muestra de aleatoria, que sea aleatoria. Para cualquiera de los dos tipos se requiere reconstruir estadísticamente una muestra
por lo que si no se sabe cómo hacerlo, es mejor recurrir a un profesional de la materia. Para que una muestra sea estadísticamente significante, deberá ser representativa del universo o de la población total. La cantidad de preguntas de un cuestionario depende del objetivo de la investigación. Recordemos que las preguntas deben ir siendo redactadas o diseñadas vinculadas específicamente y de manera sustancial en base a lo que yo quiero medir en las personas entrevistadas. Entonces, de acuerdo al número de preguntas o en base a lo que yo pretendo investigar, así se van a redactar ese número de preguntas. La técnica que se utiliza es la técnica del embudo. Saben que el embudo está una gran cantidad de información y luego en el cuello del embudo se va clasificando qué es lo que sirve. Y la técnica del emparedado. Vean que aquí no estamos hablando de comida, sino que se establecen todos esos elementos entre los entrevistados y luego se llega a un común denominador. Técnicas para el diseño del cuestionario. Bueno, técnica del embudo. Aquí se inicia con preguntas generales y se finaliza con preguntas específicas. Va de lo general a lo especial. Y la técnica del emparedado se inicia con preguntas generales, se sigue con preguntas específicas y se finaliza con preguntas generales. Entonces, por eso se llama emparedado. General, específico y otra vez general. Se inicia con preguntas específicas, se sigue con preguntas generales y finaliza con preguntas específicas también, que es otra metodología. Hay tres formas de administración del cuestionario. Está el autoadministrado, en el cual la persona informante completa el cuestionario de manera autónoma. El administrado por quien investiga, aquí la persona informante responde a las preguntas realizadas por quien investiga sin tener acceso al cuestionario. Y hay otros mecanismos que se llaman mecanismos alternos o alternativos a la administración presencial, que puede ser por un teléfono, que puede ser por un correo electrónico, puede ser por un link que a usted le envía. Eso va a depender de la forma en que a usted le convenga o que usted quiera determinar dentro de lo que es el proceso, incluso en la metodología de la investigación. Tipos de preguntas. Generalmente se hablan de tipos de preguntas que se pueden establecer en una encuesta. Preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas semiabiertas, preguntas filtro y preguntas de control. Yo prefiero las preguntas cerradas porque aquí no da lugar muchos aspectos subjetivos del entrevistado. Entonces es mejor colocarlas dentro de un número de un compendio específico. El cuestionario contiene varios acápites o apartados. Uno es el número de cuestionario, el recuadro de contextualización que explican los propósitos del cuestionario y la relación con la investigación en curso. Aquí se consideran las garantías legales, como lo que es confidencialidad, anonimato, fines académicos. Y fíjense que esto se hace, para resguardarlo, se hace a través de una firma de un contrato de confidencialidad. Es la mejor forma de guardar ese aspecto confidencial o anónimo y que también se puede utilizar con fines no comerciales, sino que solamente con fines académicos. Incluso puede solicitar autorización mediante consentimiento informado. Hay también instrucciones de lo que aparece en ese apartado, las preguntas, un solo listado ordenado por capítulos temáticos y lo que es la despedida. Yo que recomiendo en estos, a la gente no le gusta leer mucho, quiere irse directamente al grano. Yo siempre recomiendo que las preguntas sean breves, cortas y que tampoco esté muy sobrecargado el cuestionario, porque las personas a veces llegan a un momento en que son tantas preguntas que por salir ya de ese compromiso te van contestando cualquier cosa. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. El cuestionario elaborado debe ser sometido a aprobación por el tutor o tutora que orienta la ejecución de la investigación y tiene que haber sido sometido a una prueba de validez previo al administrado. Y generalmente la prueba se realiza una cantidad de personas impares, pueden ser 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, siempre que sean números impares. ¿Por qué? Porque siempre debe prevalecer un número mayor, como lo que es la mayoría calificada. Análisis de datos primarios. Los datos primarios se pueden analizar de manera manual también o electrónica. Cuando se realizan de manera electrónica,
Dependiendo de la utilización de los datos en el contexto de la investigación, se pueden aplicar distintas técnicas estadísticas. La primera es la estadística descriptiva, que estoy seguro que ustedes lo manejan muy bien. La estadística descriptiva, los datos serán utilizados únicamente para describir aspectos generales de la población encuestada. La información producida puede dar origen al cálculo de porcentajes, cuadros, gráficos, tablas, etc. Mientras que la estadística inferencial, los datos son utilizados para comprobar, para refutar hipótesis de trabajo. La información producida puede originar cuadros cruzados, análisis de regresión, correlación de variables y también un componente de análisis factorial. La interpretación de los datos primarios y secundarios. Los datos primarios y secundarios generados se interpretan en función de preguntas de investigación, objetivos de investigación, hipótesis de trabajo. Estos van de la mano, es un triunvirato, es un trío de elementos que van armonizados, que van uniformados, deben ir como una orquesta sinfónica. Las preguntas de investigación se derivan, ¿no?, de lo que es el objetivo general, los objetivos específicos del objetivo general y así sucesivamente. Y bueno, con esto finalizamos entonces lo que es esta cuarta jornada referente a la investigación de corte o tipo cuantitativo. Espero verlos prontos de forma quizás no presencial, pero a través de, de lo que es el canal YouTube y así juntos podamos intercambiar estos componentes o esta serie de elementos. Fíjense que la investigación cuantitativa, yo podría decir que es una de las investigaciones más complejas que existen, porque si bien hay una comprobación de hipótesis, sea en una u otra investigación cualitativo o cuantitativo, pero aquí los datos deben ser mucho más exactos. Los números no engañan y aquí las probabilidades deben ser mucho más objetivas. No podemos partir de presunciones, no podemos partir de creencias, no podemos partir de ninguna sospecha, sino que tenemos que ser concretos y supeditarnos a los valores o fuentes numéricas. No olvidemos que cuando hablamos de una investigación cuantitativa, lo relacionamos con cantidad, con valor numérico, y eso lo voy a determinar desde el momento en que yo planteo el tema de investigación. Desde el momento en que yo vengo y redacto el objetivo, el tema, la pregunta de investigación, desde ahí yo estoy determinando qué es lo que yo quiero medir. ¿Y cuáles son las personas que más utilizan este método? Pues psicología, medicina, en economía, utilizan mucho este tipo de enfoque cualitativo. Me da gusto, me suscribo de ustedes cordialmente a la distancia. Abrazos fraternos y de nuevamente agradecimientos a la Universidad Politécnica Valle del Tuy y como también a lo que es la revista Crítica Conciencia. Abrazos fraternos y saludos cordiales. Que Dios nos lo bendiga a todos. Saludos.